enseñando la verdad que te quiere libertar de todo lo que te quiere estancar, predicando esperanza que da vida en abundancia, que dice que con Dios vas a triunfar, alcanzando corazones y pidiendo bendiciones. El amor de nuestro Padre Celestial. Aquí está Josué Padilla con su punto de fe. Dios les bendiga, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en este hermoso día, miércoles aquí en Punto de Fe, y bienvenidos cada uno de ustedes. Y le damos gracias a usted por su tiempo para estar con nosotros en vivo aquí para hacer una meditación de la palabra del Señor. Quizás usted no tuvo la oportunidad de asistir a la iglesia el día de hoy por motivos de salud, de trabajo, alguna ocupación, y esperamos que en estos siguientes 20-25 minutos podamos hacer un tiempo para que usted pueda recibir una palabra del Señor y luego pues ahí ir a descansar. Queremos recordarle que usted puede recibir esta información a través también de nuestro podcast, a través de Josué Padilla Podcast o Punto de Fe, ahí buscándolo en cualquiera de sus plataformas de podcast, ya sea por iTunes, por Google, ya sea por Spotify o cualquiera de sus plataformas de podcast. Búsquenos bajo Josué Padilla Podcast o Punto de Fe, y ahí usted puede encontrar esta información. Pero aquellos que están con nosotros en vivo desde cualquier parte del mundo, cualquier parte de Estados Unidos, California, allá por Seattle, Washington, allá por toda el área que viene siendo el área oeste del país, les decimos bienvenidos el día de hoy y gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema probados por Dios. A veces tenemos algunas situaciones, algunos momentos donde Dios decide ponernos a prueba. El Señor no nos tienta, el Señor solamente nos pone a prueba, así como pone a prueba el oro, así como pone a prueba nuestra fe, el Señor nos pone a prueba. Acuérdese que la tentación es lo que el enemigo pone delante de nosotros para hacernos caer, y nosotros respondemos a esa tentación, ya sea ignorándola, reprendiéndola, haciéndola a un lado o haciéndole caso y caer en la tentación, que puede convertirse en un pecado, puede convertirse en una acción que después nos traerá algunas consecuencias negativas. Pero Dios nos pone a prueba sabiendo y recordándole la palabra que dice la Biblia, que Él no nos da una prueba mayor que aquella que nosotros podamos llevar. Así que el día de hoy vamos a estar en el libro de primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo número 22. Ahí vamos a hablar acerca de el padre de la fe, Abraham, nuestro padre de la fe, aquel hombre que le creyó a Dios, aquel invisible, aquel que le habló en el desierto y sin haberlo visto, el Señor lo llama y Abraham le dice: heme aquí, Señor. Y vamos a hablar un poquito acerca de una parte más avanzada de la historia, siendo alguna alusión a el principio de la vida de Abraham, pero vamos a hablar acerca de este capítulo número 22 del libro de Génesis. Así que ya sea que usted lo tenga, si no lo tiene, no se preocupe, recuerde que nosotros se lo ponemos en pantalla, esperamos que ya todo esté listo, preparado para poder hacer eso. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerde que usted puede dejar su comentario mientras estamos en vivo y podemos ponerlo ya sea en la pantalla o sencillamente hacer alusión al comentario que usted ha puesto durante este tiempo. Déjeme ver, aquí estoy tratando la manera de hacer algo rapidito y déjeme... Aquí estamos. Quiero compartir el video rápidamente aquí en otra de las páginas, porque parece ser que no llegó a donde tenía que llegar. Mi internet está súper despacio. Ahí está, vamos a ver si ya estamos donde tenemos que estar. Muy bien.
Muy bien, entonces entramos a Génesis capítulo número 22. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para esta porción. Vamos a cambiar de pantalla para poder hacer esta participación. Déjeme ver por qué no está haciendo el cambio. Ahí está. Déjeme ver aquí rapidito. Movemos la pantalla para que pueda caber toda la porción donde vamos a leer. Muy bien, y ahí está la palabra del Señor. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Era una respuesta de disponibilidad, de estar dispuesto a quien estaba llamándole en el desierto. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y mire bien la respuesta de Abraham. Y se levantó, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Quiero hablarle de este tema del día de hoy, de probados por Dios. Quiero decirle que el Señor en algunas ocasiones utiliza unos métodos para poner a prueba nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra devoción hacia Él. Yo quiero que usted recuerde la trayectoria de Abraham para poder hablar de unas cosas muy importantes que quiero enseñarle el día de hoy a través de esta porción. Abraham viene de una jornada de hablar con Dios y de creerle a Dios en aquellas cosas que en la vida de Abraham eran imposibles. Número 1, Abraham fue llamado en el principio de una familia idólatra, de una familia que no conocía al Dios de Israel, o en este caso al Dios de Abraham, porque Israel todavía no había sido fundada. Y Abraham está en esta ocasión en el desierto y escucha una voz en el cielo, escucha una voz de alguien que no está presente con él, pero que él la escucha, que lo llama por nombre, que lo llama a él por su nombre, sabiendo que él va a hacer algo con la vida de este hombre. Es decir, Dios le habla a Abraham, y es una manera en que nosotros podemos ver hoy que aunque nosotros no conozcamos muchas veces a Dios, Dios sí nos conoce a nosotros. Dios sí sabe quién nosotros somos, Dios sabe en dónde nosotros estamos, y Él sabe lo que quiere hacer con nosotros. Pero Dios nos va a hacer invitaciones a nosotros a participar con Él de una jornada que Él ha trazado para nosotros. Él no nos va a obligar a nosotros a hacer nada, pero sí nos va a invitar a un proceso de algo que Él quiere hacer con nosotros. Un saludo al hermano Homero Flores, que está con nosotros. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hablamos el día de hoy acerca de probados o puestos a prueba por Dios. Abraham entonces está en este lugar. Y si usted no sabe mucho de la historia de Abraham, Abraham era hijo de un hombre que fabricaba dioses de falsos, dioses de madera, dioses de yeso. Ellos conocían a muchos de los dioses, tenían dioses para las cosechas, tenían dioses de diferentes índoles, en los cuales el papá de Abraham vendía para que las personas pudieran rogar a sus dioses para que fueran bendecidos según las costumbres de ellos. Y de una familia como estas, el Señor llama o saca a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que tú me sigas, yo quiero que tú hagas lo que yo te pido, y te pido que dejes a tu familia, que dejes tu tierra, que dejes todas tus pertenencias que pudieras recibir en un futuro, y que empieces una jornada de fe conmigo para que yo pueda darte lo que yo he preparado para ti. Abraham, sin conocer a este Dios, no era de los dioses que su papá vendía en la tienda de su casa, no era de los dioses que él había oído de otros lugares, sino era el Dios que le está hablando en este momento. Le dice: Abraham, yo quiero que tú dejes tu tierra, yo quiero que tú dejes tu familia, yo quiero que te vayas a un lugar donde yo te mostraré. Y le dice: porque ahí
te daré una descendencia, ahí te daré una descendencia que sobrepasará lo que tú te puedes imaginar. Y yo quiero que usted vea esto porque en ese tiempo Abraham se llamaba Abram y Abram quería decir padre o príncipe, perdón, de naciones. Y sin embargo que su nombre quería decir príncipe de naciones, Abraham no tenía hijos, él solamente tenía a su esposa y todas sus pertenencias. Entonces es un paso de fe, no solamente el creerle a esta voz que él no conoce, sino que es un paso de fe creerle a Dios que Dios le dará una descendencia sabiendo que él todavía no tiene hijos a quien dejar su herencia o su heredad. Yo quiero que usted piense en esto porque pareciera ser como que la fe de Abraham es tal y las ansias y el anhelo de tener familia es tal que él decide creerle a este Dios que le está hablando, creyendo en que Dios le va a dar la promesa de darle el hijo que él tanto había estado esperando. Y usted dirá, hermano Josué, pero ¿por qué tanto énfasis en esta parte? Porque físicamente y humanamente Abraham no podía ser padre porque dice la Biblia que su esposa era estéril, su esposa no podía tener hijos. Entonces es en este momento en que la fe de Abraham tiene que ser enriquecida, la fe de Abraham tiene que ser movida y probada para creer de que este Dios puede darle lo que le ha prometido. Y muchas veces usted y yo nos encontramos en situaciones como estas, donde Dios llama a nuestro corazón y Dios nos muestra algo o nos dice algo, donde todavía evidentemente es casi imposible recibirlo. Pero es la fe nuestra la que nos mueve a creer en que Dios puede hacer algo diferente en el proceso. Es la palabra de Dios en Hebreos 11:1 donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es esta fe la que mueve a Abraham a creerle a Dios en medio de este proceso. Entonces Abraham le cree a Dios, porque quiero irme a la porción del capítulo número 22. Y Abraham entra en una jornada de creerle a Dios lo que Dios le dice, a pesar de que no tiene en sí una relación al principio física, una relación donde Abraham puede decir: es que yo ya lo vi, yo ya tuve la oportunidad, sino que solo es una cuestión de una confianza, de una voz que habla a su corazón. Pero lo que yo quiero que usted vea es la fe de Abraham en creerle a esta voz que él aún no conoce, y en creer en que tiene él esa certidumbre de que esta voz, este Dios que le está hablando, le va a cumplir las promesas que él le ha dado. Yo quiero que usted y yo veamos esto, porque muchas veces en nuestra humanidad de saber cómo termina la historia, se nos olvida ver la humanidad de Abraham, sabiendo que las circunstancias no se prestan para creer, pero él, a pesar de que las circunstancias no se prestan para creer, él decide creerle a Dios. Él decide creerle a Dios que él va a hacer algo con su futuro. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo podamos entender el día de hoy, de que Dios a veces, aun cuando nosotros veamos imposible lo que Dios está hablando, Dios tiene el poder y la capacidad para hacer lo que Él dice que va a hacer. Una vez escuché a una persona decir: no es que Dios ya no pueda hacer milagros como los de antes, sino lo que pasa es que le cuesta encontrar personas que crean que Él lo puede hacer. Y usted y yo nos encontramos en situaciones como esas en algún momento, donde a Dios nos está prometiendo algo y a nosotros nos cuesta creer que Dios pueda hacer lo que nos ha prometido, y se nos olvida de que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo quiero decirle a usted el día de hoy que esta prueba de la cual le estoy hablando el día de hoy no es una prueba de destrucción, sino es una prueba de la fe de aquel hombre que ha creído en Dios desde el principio. Y después de mucho tiempo, después de varios años, el Señor le da a Abraham su hijo y le da a Isaac. Pero yo quiero que usted note esto en la porción que hemos leído, porque en la porción que leímos nos menciona ahí algo muy peculiar, que el Señor dice en el versículo 2: toma ahora a tu hijo, tu único, y luego dice el nombre y dice Isaac. La razón por la cual le traigo esto a luz es porque Abraham ya tenía otro hijo.
la esposa de Abraham, en un momento de desesperación porque el hijo de la promesa no llegaba, decidió convencer a Abraham a que tomara una de sus siervas para tener con ella un hijo y luego ella a hacerse de este hijo y quizás, entre comillas, ayudarle a Dios en algo que Dios todavía no había cumplido en sus vidas. Entonces Abraham cede a la petición de Sara y tiene un hijo llamado Isaac. Isaac era el hijo de Agar, la sierva de Sarai. Entonces, en ese tiempo, las criadas las mujeres que eran las esclavas de las mujeres de la casa, todo lo que ellas tenían se convertía en pertenencia de la dueña de la casa. Entonces, al Agar tener un hijo con Abraham, el hijo al nacer se convertía en hijo de Sara porque ella era propiedad de Sara y entonces el hijo automáticamente se convertía en propiedad de ella. Sin embargo, a pesar del plan que pareciera ser bien trazado por Sara, ella no se daba cuenta que ese no era el hijo de la promesa y Dios de cualquier manera iba a cumplir su promesa con Abraham. Pero quiero hacerle notorio esto que le acabo de leer, porque cuando el Señor le pide a Abraham a su hijo, no le está pidiendo al hijo que tuvo con Agar, su sierva, sino le está diciendo el Señor específicamente y le dice, quiero que me traigas a tu hijo, a tu único hijo. En otras palabras, al que es el hijo de la promesa. Y luego le dice a Isaac. Y luego le recalca y le dice a quien amas. Y quiero que vea esto porque es como que Dios le está diciendo a Abraham, no me vayas a reemplazar uno por otro porque te estoy pidiendo a uno en específico. Y la razón por la cual esto es una prueba es porque es a través de este hijo que la promesa de la descendencia de Abraham se cumplirá. Y pareciera ser que ahora Dios le está diciendo a Abraham, quiero que me des al hijo de la descendencia, y a los ojos humanos pareciera ser que Dios ya no va a cumplir lo que le dio desde el principio, porque ahora le va a quitar aquello que le dio. Y esta es la prueba de todas las pruebas de Abraham, porque cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, Abraham salió de su tierra. Cuando el Señor le dijo, apártate de tu familia, Abraham dejó a Lot en una tierra y agarró el camino hacia otra, porque Abraham no tenía ningún problema con creerle a Dios. Pero todo lo que Dios le había pedido hasta este momento así había sido relativamente sencillo. Pero en este momento Abraham está siendo probado en la prueba de todas las pruebas. Este es el momento donde Abraham tiene que devolverle a Dios lo que Dios le dio, que pareciera ser la solución al problema que él ha tenido. Él no había podido tener hijos con su esposa Sara. Ahora Dios le da el hijo con Sara y ahora viene Dios y le dice, devuélveme al hijo que te di, porque quiero que me lo traigas y me lo presentes en holocausto. Yo quiero que usted vea, regresemos al versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios probando la fe de aquel hijo a quien él le ha prometido darle una descendencia y le dice, le había dicho ya, Ismael no es el hijo que yo te prometí. Entonces, Abraham sabe que este es el hijo que Dios le había prometido y ahora viene Dios y Dios le dice, ahora necesito otra cosa de ti. Y mire bien, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, una vez más, hablándole por su nombre, y él respondió, heme aquí. La respuesta de Abraham no es nueva. Abraham siempre le ha dicho a Dios, heme aquí. Abraham, sal de tu tierra, heme aquí. Abraham, apártate de tu sobrino, heme aquí. Abraham, haz esto, heme aquí. Abraham siempre ha escuchado a la voz de Dios y Abraham en fe siempre ha tomado la decisión correcta en cuanto a lo que Dios le está pidiendo. Ahora, en esta situación, el Señor le pide algo más difícil que lo que le ha pedido en otra ocasión. Abraham hasta este momento no lo sabe y su respuesta es tan igual a la de todos los otros momentos y es, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy dispuesto para lo que necesites. Él no sabe que lo que Dios está a punto de pedirle va a ser algo difícil. Y mire bien lo que ocurre aquí en esto. Le dice el Señor en el versículo 2,
toma ahora tu hijo. Y le dice, Isaac, a quien amas. En otras palabras, necesito que me devuelvas el hijo que te di. Y le dice, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no ha tenido nunca el problema con obedecer a la voz de Dios. Abraham, siempre que Dios le ha pedido algo, Abraham lo ha cumplido. Pero ahora esta es la prueba que probará verdaderamente su fe en Dios. Es decir, es el momento en que Abraham va a decirle ahorita a Dios si creo en ti o no creo en ti. Va a ser el momento donde Abraham le va a decir con mucho gusto o ¿por qué me haces esto? Es el momento donde Abraham va a sencillamente a activar su fe y accionar en cuanto a lo que Dios le pidió, o Abraham le va a decir, momento, esto no se vale. Y te digo estas frases para que entendamos cómo a veces nosotros respondemos a aquello que Dios pide a nuestras vidas. Si Dios te fuera a pedir a ti el día de hoy algo difícil, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Le dirías, heme aquí? ¿Le dirías con mucho gusto? ¿Le dirías, déjame pensarlo? ¿Le dirías, déjame hacer un ayuno para ver si esta es la voluntad de Dios? ¿Le dirías, Señor, permíteme pensarlo para ver si me conviene o no me conviene? ¿O tienes tu fe centrada en que el Dios que te llamó cumplirá sus promesas en ti? Yo quiero que tú veas la respuesta de Abraham en esta porción, porque dice en el versículo 2, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, todavía Abraham no sabe la ubicación exacta, pero porque Abraham conoce a Dios, y porque Abraham conoce los planes perfectos de Dios, y porque Abraham sabe que Dios no es loco para hacer algo que fuera de lo ordinario y terminar el plan que él ya le había prometido. Quiero decirte esto para que entiendas y entendamos ambos que Dios, aunque a veces nos pida algo que para nosotros no tiene sentido, no quiere decir que él ha dejado su plan hacia un lado. Porque acuérdate que cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, Él pudo haberlo hecho de una manera diferente, pero fue su amor y su promesa hacia nosotros, que aunque fuera lo más difícil que Dios tendría que ver sobre la faz de la tierra, permitió que su Hijo diera el precio en la cruz para que tú y yo pudiéramos obtener la vida eterna. Y mira bien lo que pasa en este momento, porque dice en el versículo número 3, mira bien esto. Dios habla en el versículo 2 y en el versículo 3 Abraham acciona. Abraham se mueve en fe. Abraham no cuestiona. Abraham no duda. Abraham no lo piensa. Abraham sabe que Dios es fiel a sus promesas. Y dice la Biblia, y Abraham se levantó muy de mañana, es decir, Dios le habló en la noche y él se levantó en la mañana. Abraham no se esperó 2 días, no se esperó 3 días, no se esperó 4. Él dijo, si ahora me lo pides, ahora te lo doy. Y dice, se levantó muy de mañana, enalbardó un asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mira bien la fe en acción de Abraham. La fe que cree en aquello que es imposible. Abraham recibe un llamado de Dios y él obedece al llamado de Dios. Y mientras Abraham quizás en su corazón está pensando 1000 cosas y su corazón se aturde y su corazón está atribulado, su fe es más fuerte que su tribulación y se levanta de mañana, pone su alarma temprano, se levanta, despierta al muchacho, le dice, muchacho, levántate, vamos a ir a ofrecerle holocausto a Jehová. Levanta a sus siervos, toma un asno, lo pone la carga sobre de él y dice, Jehová nos ha pedido algo, Jehová nos va a recompensar. Yo quiero que tú pienses esto, porque dice la Biblia que él se levantó de mañana. Él dijo, voy a cumplirle a Dios lo que él me pide, aunque me duela, aunque me cueste, aunque no lo entienda. Si Dios me lo pidió, él sabe que es lo mejor para mi vida. Versículo número 4. Al tercer día,
alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En otras palabras, el Espíritu de Dios le hizo saber dónde era el lugar donde él ofrecería a su hijo en holocausto. Y Abraham no dijo, voy a agarrar para este lado, a lo mejor Dios cambia de idea, o voy a agarrar para este otro lado, a lo mejor Dios cambia de opinión. No, dice la Biblia que Abraham tomó al muchacho y le dijo entonces a sus siervos, mira la porción, le dice, y llevó a sus versículos 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está la fe en acción de Abraham, en que él no dijo, voy a ir, adoraré y regresaré, sino dijo, el muchacho y yo vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Es decir, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no sé cuándo Dios lo va a hacer, yo no sé la manera en que Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios me va a cumplir su promesa y yo sé que Dios me permitirá subir a ese monte, adorarlo en ese monte y regresar con el muchacho en ese monte. Cuando Dios todavía no le ha revelado su secreto a Abraham, Abraham ya sabe que Dios es fiel a su palabra. Y Abraham le dice a los siervos, esta jornada de aquí en adelante solamente es entre el muchacho y yo. Esta jornada solamente Dios, el muchacho y yo la vamos a ver. Pero vamos a ir y vamos a adorar y vamos a regresar y vamos a volver a ustedes. No voy a llegar al final del capítulo, solamente quiero tocar en este día tu corazón y decirte, si Dios te pusiera a prueba a ti hoy, si Dios te pidiera a ti algo difícil hoy, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Te levantarías muy de mañana y correrías al lugar para cumplir? ¿Irías con fe y sin temor, sabiendo que Dios va a cumplir? ¿Tendrías la capacidad de decir, como dijo Abraham, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos? ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo está tu fe como si Dios te probara? ¿Cuál fuera tu respuesta? ¿Qué le dirías al Señor si te pidiera Él algo difícil? Espero que tu respuesta sea, mi fe está fuerte en Dios, en saber que aunque Dios me pida algo que no entiendo, Dios cumplirá algo que todavía aún no he visto. Yo quiero invitarte el día de hoy a que tomes dentro de tu vida algún momento, alguna circunstancia y que en fe le digas al Señor, Señor, yo creo que tú suplirás todo para mí y que tú cumplirás todas tus promesas conforme a lo que tú has dicho. Haz fe. Dice la Biblia que uno de los discípulos en una ocasión se le dijo, Señor, necesito que aumentes mi fe. Y la Biblia dice, si alguno de vosotros está falto de fe, pídale a Dios. Dios te dará la fe para creer, Dios te dará la fe para confiar en que lo que Él te prometió lo cumplirá dentro de tu vida. Yo quiero hacer una oración contigo el día de hoy y decirte, no tengas temor, no le tengas temor a la circunstancia, no le tengas temor a lo que Dios quizá te pida. Dios sabe lo que está haciendo, aún en el momento cuando pareciera que las cosas están fuera de orden. Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere obrar en tu corazón. Yo ruego a Dios que tú tengas la suficiente fe para hacer lo que te pida y que puedas ver la mano de Dios. La historia termina positivamente. Abraham recibe un milagro en la cima de la montaña. Otro día veremos eso. Pero hoy solo quiero que hables acerca de tu fe, que observes alrededor de tu fe para que puedas creer que Dios puede hacer lo imposible. Tu jornada empezó con un imposible. Dios puede hacer esto que está haciendo ahora, algo maravilloso para cumplir lo que te prometió cuando todo era imposible. Si Dios ya te dio parte, como le había dado ya a Abraham el hijo, también será fiel para cumplir el resto de la promesa. Entonces toma tu fe y dile al Señor, heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor,
Que la fe de mis hermanos sea, Señor, edificada a través de esta palabra. Señor, yo te pido que cualquier situación que ellos pudieran estar atravesando, cualquier prueba que pudieran estar viviendo, Señor, yo te pido que tú les des fe, que tú les des valor, que tú les des, Señor, aquella certidumbre que tú cumplirás tus propósitos en las vidas de ellos conforme a tu voluntad. Señor, haznos tener fe como Abraham para creer que aquel Dios que nos habló con la promesa será fiel y justo para cumplir y terminar el proceso de la promesa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por habernos acompañado hoy aquí a través de Punto de Fe. Y te pedimos que si crees que esta palabra puede bendecir a alguien, compártela con alguien a través de los medios sociales. Y te recordamos también que está a través de nuestro podcast en Josué Padilla Podcast en cualquiera de las plataformas de audio. Así que gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos hasta la próxima semana.